Vamos a continuar entonces con la programación del proyectil. Para eso pues cambiamos de objeto. Notamos que ya no hay ninguna programación asociada a este elemento, lo mismo que pasa para el otro objeto, y sí para el caso del helicóptero. Entonces para esta parte pues hay que entender que el proyectil pues sale desde el mismo helicóptero. Creo que aquí nos ha faltado un poco es reducir el tamaño de ese objeto, ¿verdad? Con este botón que hay en la parte superior yo puedo ir tomándolo y voy haciendo clic hasta que quede pues de un tamaño apropiado. Lo mismo va a pasar pues para el caso del proyectil. Voy a dejarlo pequeño, listo, hago clic aquí en cualquier parte y cambia, y ese objeto pues debe estar posicionado en la parte delantera de la nave. Lo más fácil para eso pues sería tomar la posición que está tomando el helicóptero constantemente y modificarla un poquito pues para que vaya en ese sentido. Entonces lo que vamos a hacer es, dentro de la parte de los bloques de control, perdón, de movimiento, vamos a jalar el que dice ir a X y Y para posicionar, y esos valores pues casi que serían estos mismos. Entonces la posición en X estos ya no son del sensor, sino los que se han convertido a raíz de la operación que hicimos con el map, con la función map, y ya debería coincidir ahí. También utilizamos aquí un bloque al presionar y un por siempre para que constantemente pues lleve ese elemento allá. Entonces si lo vemos, si ustedes se fijan, entonces ha cambiado la posición, solamente que pues no está en el lugar donde estéticamente se vería bien posicionado el proyectil. Ahora ¿qué habría que hacer? En la parte de operadores pues vamos a mirar cuáles de esas operaciones nos podrían permitir mover un poquito la posición de ese elemento para que nos quede en el lugar que es. Entonces yo voy a ir colocando aquí por ejemplo 20 por decir algo, a ver si nos funciona. Eso cambia de acuerdo pues al tamaño que tenga cada uno en sus objetos. Si se fijan ahí cambió, ya lo llevo un poquito más adelante y aquí ya lo llevo un poquito más abajo. Entonces 20 creo que es muy poco, vamos a ponerle 30. Vamos a ver cómo funciona con 30, y aquí vamos a ponerle unos 30 también, a ver cómo nos da. Lo podemos bajar un poquito más si quieren, 35. Yo creo que ahí estaría bien. La idea ahora entonces es mirar cómo hacemos para que ese objeto, cada vez que yo presione el botón, pues se desplace. El desplazamiento de ese objeto, la parte o la manera más apropiada de hacerlo es utilizando esta función de deslizar, porque podríamos llevarlo nuevamente con la función de ir a X y Y, solamente que se vería un salto. O sea, si utilizamos esta función, solamente se movería el proyectil, lo veríamos moverse de aquí hacia el otro punto instantáneamente, y pues no daría esa impresión de que el elemento está viajando de un lugar a otro. Por eso pues utilizamos esta función, que es bien inteligente, porque se aprecia todo el desplazamiento desde que va de una coordenada a la otra. Y entonces aquí habría que cambiar un poco el lugar a donde queremos que vaya. La otra cuestión importante aquí es que eso solo es posible siempre y cuando el botón esté presionado. Entonces habría que mirar este botón, escoger aquí que es el digital 3 el que estamos utilizando, y vamos a ver cómo iría eso dentro de una función. Entonces para esa parte necesitaríamos también un concepto de condicional, podría ser un sí, vamos a utilizar que es casi como una mezcla entre un condicional y un ciclo. Esto nos permitiría tomar cierta decisión, es lo que empieza a darle como cierta inteligencia a la programación. Si por siempre, si el sensor digital 3 o el pin digital 3 está
presionado. Entonces, si eso sucede, debería deslizar el elemento a una posición distinta. ¿Cuál sería esa posición? Entonces, la idea es que el proyectil se desplace únicamente en el eje X y mantenga el Y. Entonces, para que aumente la posición en X, pues lo que habría que hacer nuevamente es venir y tomar la variable posición en X. Vamos a aumentar la distancia, entonces que cambie ahora de la posición en X, y le vamos a poner un valor. ¿Cuál sería ese valor? Si el helicóptero se encuentra al otro extremo de la pantalla, lo que necesita desplazarse sería prácticamente hasta el 240 positivo. Entonces habría que sumarle, si el eje central es 0, si esta posición prácticamente es 0, entonces habría que sumarle 240 más lo que hay de aquí hacia allá. Entonces vamos a ponerle más o menos 500 para que quede por fuera de la pantalla el proyectil, y eso lo vamos a poner en la posición X. Y para el Y, como no va a variar la posición del proyectil en Y, en el bloque de movimiento en la parte inferior encontramos aquí uno que nos sirve bastante, que es posición en Y. Entonces eso no nos va a permitir que varíe la posición del elemento en Y. Y eso, ¿cuándo va a pasar? Pues debe pasar por siempre y cuando se inicie el programa. Entonces el tiempo de desplazamiento que se tenía aquí era que se deslizara en un segundo. Entonces vamos a hacerlo un poquito más corto, no tarde tanto, sino que sea 0,5, o sea medio segundo. Y ya cuando ya lo active, entonces ¿qué debería pasar? Al momento de que yo mueva mi nave, el proyectil debe salir de ella cuando yo dispare. Ahí se aprecia un poco cómo es. Esto también depende un poco, pues, de la velocidad en la cual yo me esté desplazando. Bien, entonces ya tendríamos solucionado ahí la parte del posicionamiento y del movimiento del proyectil. Nos restaría mirar cómo sería la parte del objeto que cae desde el cielo. La idea del juego es que exista un elemento que logre disminuirle la energía al helicóptero, y con eso pues se termina el juego, o que también cuando el proyectil impacte ese mismo objeto le vaya sumando unos puntos, pues, para que haya cierta victoria. Entonces lo mejor sería, bueno, pasándonos al objeto, si nosotros ya, como hemos aclarado anteriormente, ya aquí no aparecerían elementos de la placa de Arduino y la programación de la placa, porque pues no lo necesitamos. Habría que ver qué es lo importante para posicionar ese objeto y para que parezca que continuamente va cayendo desde el cielo. Entonces lo primero es mirar el posicionamiento de ese elemento. Entonces aquí en movimiento vamos a decir dónde debería estar ubicado. Si nosotros lo movemos aquí, entonces debería estar ubicado, pues se supone que en Y más o menos en 180. Entonces coloquémosle aquí ya 180, siempre va a partir de ahí, 180. Y en X, digamos que podría ser 0, pero siempre caería desde el centro. Entonces para eso utilizamos aquí otra función, que es una función que en programación se conoce como random, pero para este caso, pues para hacerlo más comprensible, pues dice que es generar un número al azar entre uno y otro valor. Pues estos valores pueden ir cambiando. ¿Cuáles serían los valores que nos sirvan aquí? Como es para X, sería menos 240 y 240. Listo, y ese lo arrastramos ahí. Eso permitiría, pues, que constantemente desde donde aparezca ese objeto, pues sea un lugar distinto. Y ese objeto se va a desplazar con esta misma función que ya conocemos. Se va a desplazar hasta donde. Entonces, después de que aparezca en la parte superior, la idea es que mantenga la posición en X que obtuvo de ese random y baje hasta el Y, que sería la parte inferior de la pantalla, o sea, sería menos 180. ¿Listo? Entonces ahí se supone que ahí quedó bien. Listo. ¿Y cuándo debe hacer eso? Pues eso lo debe hacer todo el tiempo. ¿Sí? Después de que se presione allá la banderita, entonces
debe ir allá arriba y se debe deslizar. Listo, miremos entonces este caso cómo quedó. Ahí aparece, creo que tenemos ahí algún error en el posicionamiento. El error está entonces en que invertimos aquí, era posición en Y, esto, ¿sí? Cuando se mueva entonces va a mantener el eje de la Y, entonces ahí lo vemos caer constantemente y siempre va a aparecer desde un lugar distinto, pues para que el juego no sea tan predecible. Por último, la parte importante sería pues atribuirle alguna dificultad al juego, pues algo que lo haga parecer como que el juego no, pues, termina e inicia en unas circunstancias. Entonces la idea sería crear dos variables, una variable que va a ser la energía y otra variable que va a ser el puntaje. Ahora, ¿cómo varían estas variables, valga la redundancia? Entonces, habría que mirar cuando la energía disminuye, la energía en este caso pues no aumenta, solo disminuye, y cuando los puntos aumentan. Los puntos no vamos a dejar que disminuyan, sino solamente que aumenten. Entonces, la energía aumenta, la energía disminuye cuando este objeto toque al helicóptero. Entonces, en la parte de aquí en sensores encontramos tocando el color. Entonces aquí le está diciendo que cuando este objeto esté tocando el color, entonces digamos que en este caso el predominante aquí en este objeto, que sería ese, ahí toma una muestra de color. Entonces cuando esté tocando ese color, ¿qué debería pasar? Entonces vamos a buscar una operación de resta y le decimos que cuando esté tocando eso, le reste 1. ¿A qué le restaría 1? Pues entonces tocaría traer la variable, le decimos que a energía le reste 1, ¿sí? Este lo vamos a utilizar para un condicional y lo ponemos aquí. Listo. Y los puntos sería con este mismo, pero cuando esté tocando el color naranja, ¿sí? Aquí quedaría así. Esa misma programación se podría haber hecho en el objeto proyectil, pero pues no, vamos a dejarlo aquí en este lado, pues nos daría igual. Ahora miramos un tipo de condicional que nos permita tomar esa decisión. Entonces, si está tocando el color del helicóptero, entonces debería disminuirle ese valor. Y si está tocando el proyectil, entonces debería aumentarle aquí. Aquí nos faltó hacer la operación. Entonces esa es una operación de suma que va a decir que esa variable que se llama puntos va a aumentar cada vez que lo toque, debe aumentar en 1. ¿Listo? Entonces aquí nos quedaría, y vamos a poner aquí una espera que nos permite hacer como una pausa para que si no colocamos esta espera, entonces es posible que cuando lo toque una vez, mientras se da el desplazamiento del objeto sobre el otro, sume o quite bastante energía. Entonces la idea sería que haga una pausa solamente cada vez que lo toque. En la parte de control encontramos aquí esperar, ponemos aquí abajo, y ese esperar sería algo muy corto, un tiempo muy corto, digamos de 0.5 medio segundo, y ese nos sirve también para este. ¿Cuándo debe pasar eso? Eso debe pasar todo el tiempo después de que inicie el juego. Y entonces probemos cómo funciona. Ya vemos que se están moviendo ahí los elementos. Entonces si yo me cruzo aquí, bueno, aquí nos falta una parte importante, voy a tenerlo. Nos falta una parte muy importante, y es que cuánto deben empezar valiendo esos elementos. Entonces lógicamente que la energía debe disminuir, pero debe empezar valiendo algo. Entonces vamos a decir que va a tener
3 niveles de energía, y eso va a pasar cada vez que se inicie, o sea, debe quedar fuera del, arriba del por siempre, porque si no nunca cambiaría, nunca disminuiría. Entonces empieza valiendo 3 y le va quitando de a 1, y los puntos sí deben empezar siempre en 0, ¿sí? Entonces miremos ahora sí. Bueno, otra cosa que aquí también es importante es, digamos, retirar los elementos que no necesitamos dentro del escenario. Vamos a dejar solamente energía para que se sepa ya, el jugador pueda ver cómo es su desempeño. Posición X y posición en Y, eso los vamos a retirar, eso es fácil, se quita aquí esta casilla de verificación y ya no va a aparecer más en la pantalla. Y esta tabla de valores de Arduino, aquí en movimiento, nos toca seleccionar un objeto Arduino, y aquí está ocultar la tabla. Entonces que cuando empiece, que oculte la tabla. Entonces fíjese que ya no aparece la tabla. Listo. Entonces vamos a verificar cómo quedó. Entonces aquí notamos que empiezan los valores en 3. Ahí cada vez que me toca, que me muevo muy rápido, pero cada vez que me toca ahí tiene que ir reduciendo el valor. Ahí ya pasó a 2, y ahí va reduciendo entonces el valor del, si no parece funcionar muy bien, entonces lo que habría que hacer es que este proyectil lo podemos poner a que se deslice en menor tiempo. Entonces el objeto, si aquí estaba que se deslizara en 1, podemos ponerlo que se deslice en 2 segundos, eso le daría más posibilidades de que haya un contacto con el otro elemento. Listo, entonces hasta ahí quedaría. Faltaría pues qué pasa cuando se acaba el nivel de energía. Entonces la idea sería que cuando acabe el nivel de energía pues se detenga el juego. En la parte de seleccionamos el escenario y vamos a cambiar un fondo que aparecerá cuando el programa termine. Entonces voy a copiar este mismo fondo que ya teníamos y lo voy a editar para que nos aparezca aquí un mensaje. Esto es algo rápido, solamente que aparezca aquí un mensaje que diga perdiste o algo por el estilo. Cambiamos un poco aquí el tipo de letra, bueno, pues, y la podemos hacer un poco más grande. Bien, entonces una que quedara un poco más visible. Listo. Entonces ese sería el escenario que nos muestre cuando pierda. La idea entonces es que cuando inicie el programa, presionar la bandera, él nos debe mostrar un escenario. Entonces el escenario que va a aparecer siempre que empieza pues debe ser este. Fijémonos que nos queda así, sí. Y cuando pierda entonces habría que hacer un condicional que nos diga que si la variable que se llama energía es menor que 1, podría ser el valor. Si energía es menor que 1, o sea ya no le quedan vidas o energía, entonces ¿qué debería hacer? Entonces aquí en apariencia que nos muestre el fondo City 1. ¿Eso cuándo debe pasar? Eso debe pasar por siempre, exactamente. Entonces miremoslo ahí. Si posicionamos, nos toca jugar, queda 1, si ya mejoró un poco el nivel ahí apareció el juego. Otra cosa importante entonces es que ahí debería detenerse
el juego. Entonces, varias formas de hacerlo. Una es que se detenga todo el programa y podríamos incluso utilizar esta misma función en los otros objetos para que los esconda. Entonces voy a ponerla ahí en el del helicóptero y modificarla un poquito. Vieron cómo la copié, solamente es arrastrarla dentro de otro objeto, y aquí le voy a decir no que cambie el fondo, sino que me esconda ese objeto. Entonces aquí en apariencia le digo que lo esconda, ¿sí? Pero si lo esconde cuando inicie, debe mostrarlo nuevamente. Entonces voy a ponerlo aquí, que cuando inicie el juego lo muestre, y cuando energía sea menor a 1 que lo esconda. Lo mismo debe pasar para el caso de el proyectil. Allá nos apareció, y lo mismo debe pasar para el caso del objeto que cae. Entonces así quedaría. Entonces ahí vemos que estaría cayendo el objeto. Ahí tenemos una disminución, otra, y la última. Bueno, algo falló aquí, miremos qué es. Entonces aquí lo que sucede es que este programa debe estar por dentro del condicional, pues si no, cada vez que inicia no nos toma el elemento. Listo. Entonces ahí, ahora sí, supone que debe funcionar. Entonces tendremos, retiro 1 y ya. Nos faltó que apareciera el último, que es, nos quedó aquí desde la parte de detener el programa. Entonces antes de que lo detenga, de cambiar el fondo. Listo. Entonces ese sería todo el desarrollo del proyecto. Sencillamente pues hay maneras de complejizarlo un poco más, de mejorarlo. Lo que les decía anteriormente, de animar que las hélices del helicóptero se vean girar, esa sería una. La otra es que el sentido del helicóptero cambie cuando pasa de la mitad, entonces esté mirando hacia el otro costado, hacia la derecha o hacia la izquierda, sería otra opción. Faltaría saber cuándo gana, y otra cosa importante también sería añadirle algunos elementos de complejidad. Por decir algo, que cuando obtenga cierto número de puntos caigan más rápido los elementos del cielo, o se ponga más lento el helicóptero, o alguna de esas cosas podría pensarse para mejorar. Entonces pues ese es el trabajo, y pues ojalá